Hola, mentes inquietas. Bienvenidos a Curiosamente Curioso, el canal donde la curiosidad nunca termina. Desde el caníbal de Rotemburgo hasta el ajedrecista asesino. Estos son 12 criminales que no querrás cruzar en el camino. Dale like y suscríbete. Vamos a descubrirlos. Número 12. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, fue uno de los criminales más notorios de la historia reciente. Entre 1978 y 1991, Dahmer cometió una serie de horribles crímenes en Milwaukee, Estados Unidos. Fue responsable de la muerte y desmembramiento de al menos 17 hombres y jóvenes. Sus crímenes incluían actos de canibalismo, necrofilia y la preservación de partes del cuerpo de sus víctimas como trofeos. Dahmer fue arrestado en 1991 después de que uno de sus posibles futuros sobrevivientes logró escapar y alertar a la policía. En su apartamento, las autoridades encontraron evidencia abrumadora de sus crímenes, incluyendo restos humanos. Fue condenado por 15 asesinatos y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas en 1992. En prisión, Dahmer fue asesinado por otro recluso en 1994. Número 11. John Wayne Gacy, el payaso asesino, fue uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Operó entre el año 72 y 73 en el área de Chicago, Illinois. Gacy era un empresario y animador de fiestas infantiles que usaba su disfraz de payaso para ganarse la confianza de sus jóvenes víctimas. Durante su periodo criminal, Gacy asesinó al menos 33 jóvenes, la mayoría de ellos adolescentes. Fue arrestado en el año 78 y condenado por asesinato y sentenciado a muerte en 1980. Fue ejecutado por inyección letal en 1994. Número 10. Armin Meiwes, conocido como el caníbal de Rotemburgo, nació en 1961 en Alemania. En 2001, Meiwes publicó anuncios en internet buscando a alguien dispuesto a ser asesinado y consumido. Respondió a su anuncio Bernd Jürgen Brandt, un ingeniero informático alemán. Ambos se encontraron en la casa de Meiwes en Rotemburgo, donde Brandt ingirió voluntariamente pastillas para dormir y permitió que Meiwes le amputara el pene. Luego mató a Brandt y filmó el proceso de desmembramiento y consumo de partes de su cuerpo. Después de que la policía recibiera una pista anónima sobre sus actos en 2002, lo arrestaron. Durante el juicio, afirmó que su crimen fue consensuado y que ambos participaron de manera voluntaria. Sin embargo, fue condenado a cadena perpetua en 2004 por homicidio y canibalismo. Número 9. Richard Ramírez, también conocido como el acosador nocturno o el asesino del Valle, fue un famoso asesino en serie y violador activo en California durante la década de 1980. Nació en 1960 en El Paso, Texas, y desde una edad temprana mostró comportamientos perturbadores. En el año 84 y 85, Ramírez aterrorizó Los Ángeles y San Francisco, ingresando a las casas de sus víctimas durante la noche para cometer atrocidades como asesinato, violación y robo. Cometió una serie de asesinatos brutales, dejando un rastro de víctimas que incluía hombres, mujeres y niños. Finalmente, en agosto del año 85, un grupo de ciudadanos lo capturó después que intentara robar un automóvil. Fue arrestado y posteriormente condenado por múltiples cargos de asesinato y agresión sexual. En 2013, Ramírez falleció en prisión mientras esperaba la ejecución de su sentencia a muerte. Número 8. Don Ángel Vargas fue un criminal venezolano conocido por cometer actos de canibalismo. Vargas fue detenido por las autoridades venezolanas en 1999 después de una intensa búsqueda. Durante su arresto, confesó haber asesinado a varias personas y haber comido partes de sus cuerpos. Afirmó que lo hizo como parte de un ritual y también debido a una supuesta compulsión espiritual. Su caso provocó conmoción y horror en Venezuela, y su apodo del Comegente refleja la naturaleza perturbadora de sus crímenes. Vargas fue declarado mentalmente enfermo y recluido en un hospital psiquiátrico en Venezuela, donde permaneció bajo vigilancia y tratamiento. Número 7. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes,
es un asesino en serie colombiano responsable de la muerte de al menos 110 niñas en Ecuador durante la década de 1970. Capturado en 1980 tras intentar secuestrar a una niña, fue condenado a 16 años en Ecuador y luego extraditado a Colombia en 1994, donde fue declarado enfermo mental y enviado a un hospital. Liberado en el año 98, su paradero actual es desconocido. Es considerado uno de los criminales más peligrosos de la historia. Ahora entiendes por qué cruzarse con estos personajes sería aterrador, ¿verdad? Déjame saber en los comentarios cuál de estos criminales te parece el más inquietante y sigamos descubriendo más sobre este top de criminales despiadados. Número 6. Yang Qinghai fue un asesino serial chino que cometió una serie espantosa de crímenes entre 1999 y 2003. Utilizó hachas, martillos y palas para matar a sus víctimas, principalmente granjeros y familias enteras, en varios viajes nocturnos por diferentes regiones. Cambiaba de arma para no ser detectado, aunque prefería el martillo como método de ejecución. Fue arrestado en febrero de 2004 y declarado culpable de 67 asesinatos y 23 violaciones. Yang Qinghai fue ejecutado por fusilamiento el 14 de febrero de 2004, siendo considerado uno de los criminales más prolíficos y temidos en la historia de la República Popular de China. Número 5. David Berkowitz, el hijo de Sam, fue un asesino en serie estadounidense activo en la ciudad de Nueva York a finales de la década de 1970. Entre 1976 y 1977, Berkowitz mató a 6 personas y hirió gravemente a 7 más. Utilizó un revólver 44 para cometer sus crímenes. Finalmente, Berkowitz fue arrestado en agosto de 1977 después de ser sorprendido por la policía cerca de su apartamento. En 1978 fue condenado por todos sus crímenes y sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Desde entonces, Berkowitz ha afirmado haberse convertido al cristianismo en prisión y ha expresado remordimiento por sus acciones. Número 4. Aileen Wuornos, una asesina en serie estadounidense que operó en Florida en la década de 1980. Fue condenada por matar a 7 hombres entre 1989 y 1990, a quienes conoció mientras trabajaba como prostituta. Wuornos afirmó que los asesinatos fueron en defensa propia durante encuentros sexuales que se tornaron violentos. Su caso atrajo atención nacional debido a su historial de abuso infantil, su estilo de vida errante y su deteriorada salud mental, sumado a las circunstancias violentas de sus crímenes. Fue arrestada en 1991 y posteriormente condenada por los asesinatos, recibiendo múltiples condenas de muerte. Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal en octubre de 2002. Número 3. Dennis Rader, conocido como BTK, Bean Torture Kill, era el presidente de la congregación de su iglesia, un esposo amoroso y un padre cariñoso. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, llevaba una vida secreta como uno de los criminales más despiadados de Wichita, Kansas. Entre 1974 y 1991, torturó y quitó la vida a 10 personas. Tras cada crimen, enviaba cartas a la policía y a los medios de comunicación detallando sus atrocidades. Después de una pausa, retomó el envío de cartas en 2004, lo que finalmente llevó a su arresto y condena en 2005. En enero de ese año, la policía recibió una caja de cereal con una nota de Rader, desafiándolos a rastrear un disquete que quería enviarles. Los oficiales aseguraron que era seguro y envió el disco. Rápidamente, la policía lo vinculó con el ADN encontrado en la escena de su primer crimen. Rader confesó los delitos, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Número 2. Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, fue un infame asesino en serie soviético que operó entre 1978 y 1990. Atraía a sus víctimas, generalmente niños y mujeres jóvenes, a lugares apartados bajo la promesa de empleo o con otros pretextos. Una vez solos, los atacaba brutalmente. Utilizaba métodos extremadamente violentos, que incluían abusos sexuales, mutilaciones y actos de canibalismo post-mortem. Cometió al menos 52 asesinatos, aunque se sospecha que podrían haber sido muchos más. Fue capturado en 1990 y en 1992
fue condenado. Durante su juicio, mostró un comportamiento inestable y reveló detalles perturbadores de sus crímenes. Fue ejecutado en febrero de 1994 por fusilamiento. Número 1. Alexander Pichushkin, conocido como el ajedrecista asesino, es un asesino en serie ruso responsable de la muerte de al menos 49 personas entre 1992 y 2006 en Moscú. Golpeaba a sus víctimas con un martillo y luego los estrangulaba con una botella de vodka o una barra de metal. Seleccionaba a sus víctimas con un objetivo específico de matar a tantas personas como fuera posible, tantas como el número de casillas en un tablero de ajedrez, lo que le valió el apodo del ajedrecista asesino. Cometió sus crímenes en lugares públicos y áreas boscosas. Fue capturado en junio de 2006 y en 2007 fue condenado por 49 asesinatos y 3 intentos de asesinato. Durante su juicio, mostró poco remordimiento por sus actos y expresó su deseo de haber matado aún más personas. Fue sentenciado a cadena perpetua en un régimen especial de prisión conocido como Kolonilla en Rusia. Y así, amigos, con esta escalofriante inversión en el mundo del terror y el crimen, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Si este viaje los ha dejado tan petrificados como a mí, no duden en darle like y suscribirse para más contenido intrigante como este. Nos vemos en el próximo episodio.